Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de mi canal. En el día de hoy venía a hablar sobre el MIR. La verdad es que he tardado bastante en reincorporarme al canal, para empezar porque ha sido un año muy duro, con muchos cambios, con muchísimo trabajo y he preferido estar enfocada en otros aspectos, pero yo tenía que venir aquí, en este entorno tan y tan navideño, para poder tratar sobre un tema que me parece muy importante y es el MIR. Se acerca la fecha del examen del MIR del 2023, es decir, el MIR del 2022, porque sabéis que se nombra el examen MIR por el año en el que fue convocado y no por el año en el que realmente se realiza, ¿no? Y honestamente quería venir a hacer este vídeo porque yo hubiese necesitado en su momento recibir algunos consejos, los busqué, no los obtuve y más bien me perdí un poco por el camino, así que un poco entre comillas estoy haciendo este vídeo como para la mini Isabela que comenzó el MIR hace ya un par de años. En este vídeo sencillamente os voy a hablar sobre algunos consejos para poder seguir avanzando, sobre todo en este último mes, que es el más duro, yo creo. Y en otros vídeos tengo planeado pues explicaros algunas anécdotas o aclaraciones sobre la academia que yo utilicé para preparar mi MIR, que fue MIR Asturias, ¿vale? Entonces, básicamente quiero explicaros pues un poco mi recorrido para que entendáis un poco dónde yo estaba, ¿no? Yo nunca he sacado muy buenas notas en los simulacros del MIR. He ido desde lo más bajo, por así decirlo, o sea, yo durante la carrera no tuve una preparación enfocada al MIR, no hice caso, digamos, a las preguntas y a los aspectos relacionados con esto, y así que yo pues entré en la preparación MIR con cero, ¿vale? Con un nivel de cero, y con lo que yo sabía de la carrera, pero no sabía las cosas específicas, ¿no? Una de las primeras cosas que se me dijo, y con lo que yo me quedé, este sí que fue un muy buen consejo y creo que por eso me gustaría traerlo al principio del vídeo, es con que yo tenía que realizar cuantos más test mejor, que había muchas cosas que vas a acabar pillando por los test y no porque te lo hayas estudiado, no porque le encuentres sentido, no porque le encuentres lógica, sino porque lo habrás hecho y lo habrás fallado muchas veces. Y que cuantos más test mejor. También fue una de las primeras gráficas que se nos enseñó en MIR Asturias y fue una de las cosas que más grabadas se me quedó, en plan, Isabela, tienes que hacer test, porque yo no me considero una persona súper inteligente, ni tampoco súper empollona, ni tampoco, o sea, no considero que mi coeficiente intelectual sea tan exageradamente alto como para poder aprenderme súper bien todo el temario en 2 años, bueno, 1 año y medio más o menos. Así que sí que pensé que podía sacarle mucho provecho al hecho de hacer test. De tal manera que el día 1 de septiembre de mi año de sexto, ¿vale? El día 1 de septiembre, que fue cuando comenzaba mi preparación MIR con la Academia de MIR Asturias, yo desde ese día hacía test todos los días. Y no solamente eso, sino que normalmente hacía muchos más test de los que se me pedían, ¿vale? Esto fue algo con lo que yo me obsesioné un poco, entre comillas, porque como os digo, yo tenía muy claro que mi punto fuerte no puede ser el de empollar, y que yo tengo que ser más práctica y que tengo que ir un poco por el camino, entre comillas, rápido, ¿vale? Así que literalmente cuando terminé mi preparación MIR, yo miré la curva de los ejercicios que yo había hecho respecto a lo que se me recomendaba o a lo que normalmente la gente hacía, y es que, o sea, yo le pegaba como 1000 patadas, yo había hecho literalmente como el doble o el triple de ejercicios que el resto de gente. Eso me permitió también descubrir que a lo largo de la trayectoria en la propia academia, el estilo de preguntas era bastante diferente al principio con respecto al final, y sobre todo el último mes en el caso de MIR Asturias, ¿vale? Entonces, aunque me fastidiase, porque ahora os voy a contar lo que me pasó justo el mes antes, aunque me fastidiase,
de alguna manera podía ser un poco objetiva y tener claro que lo que estaba ocurriendo con mis notas no era real, porque siempre las preguntas cambiaban y las temáticas cambiaban y tú podías ver cómo había realmente un patrón, digamos, hecho a propósito, ¿vale? Para que tú no acabes nunca de acostumbrarte a los test que te están poniendo y que por lo tanto siempre tengas cosas nuevas y factores sorpresa y todo eso, ¿no? Bueno, dicho esto, lo que os quería decir es que a pesar de que yo hice muchos test y realmente estudié muchísimo, ya os contaré en otro vídeo pues cosas específicas sobre mi preparación y sobre la academia, yo no sacaba muy buenas notas y siempre iba pues un poquito subiendo con mis subidas y bajadas, pero digamos en general la curva era para arriba, pero con unas notas más bien mediocres. De hecho, cuando se nos comenzó a separar por grupos, según nuestras notas, yo quedaba no en el grupo más bajo, pero sí en el grupo del montón, ¿vale? O sea, yo no estaba en ningún momento en el grupo más alto. Entonces, en mi Asturias se nos ponía como un punto al que nosotros teníamos que llegar en cada examen según nuestras necesidades, es decir, según la especialidad o según el hospital, según el sitio donde quisiésemos entrar, más o menos para ir seguros en el día del MIR, ¿vale? Yo, justo el día antes de salir de vacaciones de Navidad, ¿vale? Conseguí llegar al punto, o sea, le di a la diana así como que perfecto. Y claro, me fui de vacaciones de Navidad súper contenta porque, bueno, como os digo, pues es que no me acuerdo exactamente qué nota era. Yo creo que era como un 3000 y algo, más o menos, un 3000/2000, no me acuerdo. Pero más o menos le di a esa nota como justo on point y pensé, ok, te vas de vacaciones, vas a disfrutar, te lo mereces, ¿no? O sea, me fui como muy relajada de vacaciones y muy contenta por lo que había conseguido. A partir de ahí, todo se comenzó a torcer. Vino mi familia me cansa mucho y me agota mentalmente. y eso se comenzó a notar muchísimo en mis notas. O sea, a partir de ahí, todo lo que comenzaron a hacer mis notas fue caer en picado. O sea, literalmente en picado. Pasé a sacar un 4000, o sea, venía como un 2000, 3000, pasé a un 4000 y luego un 5000 y luego un 6000 y llegué hasta el 8000. O sea, llegué a sacar peores notas que en septiembre, a poco más de un mes del examen, y la verdad es que no recuperaba. No solamente que no recuperaba, sino que yo me di cuenta de que hacía una cosa muy curiosa, y es que fallaba mucho las preguntas fáciles, ¿vale? Las preguntas fáciles, que ya sabéis que son las que pues, todo el mundo acierta. Yo le buscaba los 3 pies al gato. O sea, a mí me explicaban una clínica de otitis media y yo me inventaba que el señor no, que el señor tiene que tener un cáncer ahí súper raro que le está afectando o sea, le buscaba los 3 pies al gato constantemente y al corregir posteriormente mis exámenes, yo me daba cuenta de que si estas preguntas en concreto que yo hacía mal, que eran las fáciles, las hubiese hecho bien por dejar de rayarme, podrías tranquilamente volver a sacar un 2000, un 3000 aproximadamente, ¿no? Volver como a mi nota base. Y yo eso honestamente no conseguí recuperarlo, o sea, no me rayé muchísimo porque yo en todos los exámenes yo pensaba, venga, Isabela, no le vas a buscar los 3 pies al gato, lo vas a hacer bien, vas a hacer las cosas fáciles. Iba como muy consciente del problema que tenía, pero aún así no conseguía recuperar, no conseguía hacerlo bien, no conseguía corregir mis errores, ¿no? Y eso me generó muchísima ansiedad, o sea, muchísima ansiedad. Llegué a pasar unas noches terribles, porque era como, jope, o sea, le dediqué tanto esfuerzo, tanto tiempo, tanta dedicación al MIR, para luego acabar fastidiándola de esta manera y además comenzó la ansiedad a afectarme a la hora de los exámenes. O sea, me costaba muchísimo poder leer las preguntas, llevaba días sin dormir, entonces tenía una migraña terrible y no podía concentrarme, no podía entender lo que se me preguntaba, no podía entender nada. Llegué a un pico de ansiedad, o sea, yo no soy una persona ansiosa, quien me conoce lo sabe, o sea, yo no me suelo poner nerviosa ni con los exámenes, ni cuando se me piden cosas, no, respondo adecuadamente, pero la ansiedad no me desborda, ¿vale?
Y en ese momento llegó a desbordarme. Así que básicamente comencé a buscar vídeos en internet de consejos para la preparación MIR, como motivación para el MIR, ¿sabes? Y me quedé muy desolada porque justamente encontré a Pau, no me acuerdo de su apellido, que es un médico cirujano torácico ahora mismo que está en Italia haciendo su residencia, que se presentó al MIR unas cuantas veces ya en España y bueno, te explicaba ahí su experiencia y tal. Entonces yo pensé, mira, pues qué guay, porque yo la verdad es que me puse a mirar su vídeo súper ilusionada, en plan, Isabela, tienes que buscar motivación. Era de noche, me acuerdo. Tienes que buscar motivación y me gustó mucho encontrar a este chico, primero porque su voz es muy tranquila, o sea, realmente mola mucho que un chico como él te esté hablando. Y segundo, porque encontré muchos puntos en común, que venía de Mir Asturias, bueno, básicamente que venía de Mir Asturias, tampoco había mucho más en común, pero bueno, en definitiva, que yo pensé que me podría ir muy bien. Y la verdad es que miré ese vídeo súper contenta y Pau no sé cómo giró la historia en su vídeo de motivación y me desmotivó. O sea, me desmotivó muchísimo porque se puso a contar su historia y se puso a contar que había suspendido como 3-4 veces el MIR y que cada vez que se presentaba le salía peor y que se seguía presentando con MIR Asturias y cada vez le salía peor y que incluso en una de las últimas veces ni siquiera llegó a sacar plaza. Y eso me dejó como desolada, o sea, fue como, pero ¿cómo me puedes decir esto en un vídeo de motivación? Entonces, yo creo que este consejo para mí, o sea, si alguien me hubiese dicho esto en su momento, es muy importante, ¿no? El hecho de quererse, sé que parece una tontería, sé que parece un topicazo, pero yo creo que la clave está en quererse, en aceptarse, porque el MIR es uno de aquellos momentos en la vida en los que realmente puedes pasar el nivel del suelo. O sea, puedes seguir cayendo más abajo del suelo si tú no te cuidas, ¿vale? O sea, si no te cuidas te puedes ir al subsuelo tranquilamente. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes... Entonces, como os decía, pues dentro de este quererse está el hecho de no compararse, o sea... Si no estáis preparados para mirar según qué vídeos de internet sobre MIR, sobre consejos, sobre lo que sea, no lo hagáis. No lo hagáis. O sea, cada uno tiene su historia. Cada uno tiene su trayectoria. No solamente en el MIR, sino también en el pre-MIR. O sea, aquello que vosotros habéis hecho durante vuestra carrera va a ser diferente para cada uno de vosotros. Lo que habéis hecho en el MIR va a ser diferente para cada uno de vosotros y cada uno tiene su suerte también en el día del examen y cada uno es especial. Entonces yo creo que no merece la pena compararse y tenéis que coger lo bueno, lo que realmente os motive y lo que realmente os guste de cada persona, pero creo que no es necesario quedarse con las cosas negativas, porque pues Pau habrá hecho lo que quiso, lo que pudo en su momento y los resultados que él obtuvo por ello no tienen por qué reflejarse en mi situación, ¿no? Y eso a mí me dejó desolada, o sea, ese vídeo, en ese momento en el que yo realmente necesitaba tanta ayuda, me dejó jodidamente frustrada, cabreada, con mucha depresión, porque fue como, o sea... yo estaba muy mal en ese momento y realmente me metía en YouTube para buscar consejos y para buscar motivación, no todo lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que en estos momentos tan delicados es muy fácil encontrar lo contrario porque sin querer te fijas siempre en lo negativo y piensas esto a mí también me puede pasar y esto también, y esto no sé qué, y esto no sé cuántos, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Luego, dentro del quererse a uno mismo, creo que también es muy importante tener en cuenta el hecho de hacer lo que te apetece, escucharte. Y como os decía antes, pues no hacer caso a los demás. Yo en concreto no hice caso a nadie. Durante toda mi preparación, la verdad es que siempre hice lo que yo consideré que era mejor para mí. Desde el momento en el que escogí mi academia, que la escogí sola, o sea, ninguna de mis amistades
se apuntaba a la misma academia. De hecho, con el tiempo descubrí que luego tenía como un ex compañero que sí, pero en definitiva, como mis amigas de la carrera con las que yo estaba todo el rato y así, pues la verdad es que no escogieron Mir Asturias. Luego me preparé sola al examen porque consideré que eso era lo mejor en la situación en la que estábamos, que aún estábamos con el tema de la pandemia y así. Y luego no solamente eso, sino que durante la propia preparación yo escogí un horario, la verdad es que bastante especial, ¿vale? Tienes dos tipos de preparaciones en la Academia de Mir Asturias, dos tipos de horarios, y yo escogí uno en el que se terminaba todo a las 6 de la tarde. Obviamente luego podrías haber continuado, ¿vale? O sea, yo tenía clases online de 3 a 6 de la tarde, tenía 3 horas todos los días. Por supuesto, podría continuar a partir de las 6 de la tarde, pero yo decidí que no. Entonces lo que hacía era un horario súper intensivo, de 6 a 6, donde no comía, donde prácticamente, o sea, donde no... donde lo único que hacía era estudiar, ¿no? Pero para mí eso era súper importante, porque para mí, para Isabela, era súper importante el hecho de poder tener tiempo para mí todos los días, ¿no? Entonces para mí a las 6 el estudio se terminaba y me podía ir a pasear, me podía ir a comprar, me podía ir a tomar algo, me podía quedar en casa. Entrené todos los días, o sea, esto era algo muy importante para mí y que todo el mundo, o sea, todo el mundo cuando me veía me decía: Isabela, pero tú sabes que no vas a poder entrenar en el MIR, ¿no? Y yo, hombre, pero yo sí que voy a entrenar. Y me decían, bueno, a ver, al principio puede ser que sí, pero luego ya tú vas a descubrir que no. Y yo, a mí eso me tenía súper deprimida, porque yo soy una persona que necesita entrenar no solamente por los beneficios a nivel físico que me proporciona, sino por los beneficios a nivel psíquico, ¿sabes? Entonces, yo tuve la oportunidad en Mir Asturias de escoger este horario y la verdad es que era de las pocas personas que lo hacía. Y a mí me fue súper bien por el hecho de que, como os comento, a partir de las 6 de la tarde yo tenía todo el día para mí. Yo sé que la mayoría de gente se tomaba su tiempo para comer, bien sea en Mir Asturias o bien sea en cualquier otra academia, ¿vale? Pero a mí eso no me gustaba. O sea, yo prefiero tener toda la tarde-noche para mí, ¿vale? Antes que estar ahí, parar, ir deprisa para ir comiendo, entrenar rápido, ducharte rápido para luego volver a estar activa y volver... O sea, a mí eso no me gustaba, a mí. Entonces yo creo que esto es algo muy importante en general, el hecho de hacer lo que realmente tú crees que te va a ir bien, sin hacer demasiado caso a los demás. Por supuesto, hay que escuchar algunos consejos, sobre todo de la gente que realmente te quiere o de gente que ya tiene experiencia en el asunto. Por ejemplo, nosotros teníamos unos tutores, que ya hablaré de ello en otro vídeo, pero si tú sabes que a ti te va bien, hazlo. Y esto también es muy válido para el último mes, especialmente creo para el último mes antes del examen, porque ahí todos estamos anímicamente ya destruidos, estamos muy cansados, estamos agonizando prácticamente y estamos en la última vuelta donde prácticamente tienes solamente un día para ver una asignatura. O sea, es que no estás viendo prácticamente nada, solamente estás repasando un par de cosas y sigues para adelante. Y yo creo que en ese momento especialmente es muy importante cuidarse y hacer uno lo que realmente siente que necesita hacer en cada momento. Yo, por ejemplo, durante esa etapa salí a desayunar, o sea, con toda esta historia que os he contado de que me ponía súper nerviosa con los exámenes, etcétera, etcétera. Yo tenía exámenes ya todos los días, o sea, en el último mes tenía exámenes todos los días, pero me daba igual. O sea, llegó un momento que dije, me da igual. A mí me encanta conducir, así que cogía mi coche, me iba a otro pueblo, me cogía un café, desayunaba y luego volvía a casa y seguía con mi día, ¿no? Y seguía estudiando. Para mí eso es un gusto, ¿sabes? En plan, poder desayunar, poder cambiarme, poder salir un poco a la calle, poder ver un poco el mundo exterior, que eso es algo que lo necesitas mucho mientras estás haciendo el MIR. Y sobre todo en mi caso, que como os dije, lo preparé sola. Y poder coger mi café, o sea, para mí eso era un gustazo y lo disfrutaba tanto que me fue súper bien. Los fines de semana nos aconsejaron dejar de salir de casa y bueno, pues
por el tema de no ponernos enfermos justo antes del examen. Y esa fue una de las cosas que yo la verdad me la pasé por el forro. O sea, no aconsejo que vosotros hagáis esto en vuestras casas, ¿vale? Pero yo por mi salud mental en ese momento, para mí era mucho más rentable salir afuera y... A ver, que no me volví loca, ¿vale? Pero como os digo, pues me iba a la cafetería, me cogía mi desayuno, invitaba a mi abuela a desayunar, porque mi abuela en ese momento vivía conmigo. Entonces, bueno, tampoco me montaba una fiesta todos los días, pero me movía todos los días, incluido el fin de semana, y el fin de semana lo disfrutaba. Y no me quedé en casa, porque si me hubiese quedado en casa, en la situación en la que yo estaba basal, me hubiese tirado por la ventana. O sea... ya no que hubiese llegado con COVID al examen, es que hubiese llegado con una depresión de caballo, ¿sabes? Entonces, bueno, ¿qué fue, en definitiva, lo que ocurrió el día del examen? El día de mi examen MIR vino a buscarme mi mejor amiga, que fue una de mis compañeras cuando yo empecé a estudiar, así que, bueno, pues para mí fue como literalmente un examen más. Fuimos con su coche al examen, fuimos cantando, fuimos súper contentas, hacía la verdad es que un muy buen día. Hice el examen, terminé como media hora antes, o sea, me sobró un montón de tiempo, creo que eso es algo que se nota mucho cuando te preparas con Mir Asturias. Me sobró una de tiempo que no te lo puedo explicar. Y otra de las cosas que hice, y esto creo que es importante también, por lo que os decía de no hacer... solamente porque sí todo aquello que te recomiendan, yo me dejé muchas preguntas en blanco, ¿vale? Pero yo os voy a explicar por qué. Yo el día de mi examen me dejé como 22 preguntas aproximadamente, lo tengo que comprobar, en blanco, porque yo siempre lo había hecho así. O sea, yo descubrí en el MIR que aquellas preguntas en las que yo no estaba segura o aquellas preguntas que yo no sabía, para mí era más rentable dejarlas en blanco, ¿vale? Yo sé que por probabilidad, por proporciones, por puras matemáticas, siempre te van a decir lo contrario, que tienes que arriesgarte y que tienes que contestar y que una te suma y la otra te resta y al final no cuenta, ¿vale? Pero es que yo, para mí, para como yo soy... A mí siempre me ha ido mejor eso. De hecho, es una de las cosas que yo siempre he hecho igual durante toda mi carrera. O sea, yo durante toda la carrera, pregunta que no acabo de ver clara, pregunta que no contesto. Y siempre me ha ido muy bien. Entonces, para mí era muy importante no dejar, digamos, esa parte tan intuitiva mía atrás solamente porque estuviese en el MIR y porque todo el mundo me estuviese diciendo que yo tenía que hacer todas las preguntas. No. ¿Vale? O sea, tienes que contestar a aquellas preguntas que te sabes, aquellas preguntas en las que te quieres arriesgar, arriésgate, pero si ves una que realmente no te sabes o que no la has visto en tu vida, pues oye, tienes que saber un poco si te quieres o no te quieres arriesgar. Y si no quieres, mi opinión es que no tienes por qué contestarla. Mi humilde opinión. Entonces, yo realmente en el día del MIR, en cuanto a esto, no hice nada diferente a lo que yo vine haciendo durante toda mi preparación y por lo tanto para mí no fue algo raro, ¿vale? Dejarme tantas preguntas. Yo siempre me había estado dejando unas X preguntas cada examen si yo no lo veía claro. En definitiva, ese día saqué 1000 y algo y siempre me acordaré porque cuando miraba las notas no me lo creía. O sea, no me lo creía porque yo nunca durante mi preparación había sacado un número similar, ni de lejos. Y me acuerdo que miraba como 20.000 veces, intenté comprobar como para saber que realmente el número era el mío y no el de la persona de más arriba o el de la persona de más abajo. Y luego miraba como, jolín, ¿no será un 10.000 en vez de un 1000? ¿Sabes? Porque cambia mucho la cosa, Isabela. Así que bueno, en definitiva, pues al final estoy muy agradecida de todo lo que conseguí, de cómo acabó yendo. Y creo que para mí estos son como los consejos más fundamentales en conclusión, digamos, de este vídeo. Para cualquier persona que esté preparando el MIR o un examen tan fuerte o que esté pasando alguna situación similar. Primer consejo, hacer muchos test.
muchos test, incluso en estos días de justo antes del examen que ya no te apetece estudiar, que te entran ganas de vomitar cuando te ponen el libro, los apuntes o lo que sea delante, haz test y ya está, haz muchos test. Yo, como os digo, no hice test, sino que hice muchísimos test. Reventé todas las estadísticas de Minasturias en cuanto a test, hice un porrón. Y yo creo que eso realmente me ayudó mucho a la hora del examen porque yo prácticamente todas las preguntas las había visto ya. Luego, segunda cosa, no te compares. O sea, pide consejos a aquellas personas que realmente tú consideres que te pueden ayudar. Si no te pueden ayudar, o ves que te van a atacar, o ves que te van a criticar, o ves que no te apetece por tu situación tan vulnerable en la que estás ponerte en el punto de mira de según qué personas, pues no lo hagas. Busca aquello que realmente te haga sentir bien. Si necesitas entrenar, entrena. Si necesitas salir, sal. Si necesitas hablar con según qué persona, habla con según qué persona. Cuídate emocionalmente porque, como os decía, eso va a hacer la diferencia entre que llegues al suelo y te estampes contra el suelo o además seas capaz de pasar más abajo, porque eso puede ocurrir en el MIR si tú no tienes cuidado de ti mismo. Y luego, lo último, que creo que también es muy importante, de no hacer caso a todos los consejos porque sí. O sea, hay una serie de estadísticas, pero como decía mi profe de estadística, la estadística es una ciencia que dice que los españoles de media tenemos 3 coches y yo solamente tengo uno, ¿sabes? O sea, bueno, pues funcionará para mucha gente, pero no tiene por qué funcionar para ti. Entonces, pues me parece el ejemplo de las preguntas en blanco un buen ejemplo. O sea, yo no me dejé ni una, ni dos, ni tres, me dejé como 20 preguntas en blanco. 20 preguntas en blanco. Y eso, si lo llegas a ver, o mi tutor o el director de mi academia me hubiesen dicho: Isabela, no hagas eso, ¿vale? Y a lo mejor, ojo, a lo mejor si hubiese dejado alguna menos en blanco, pues hubiese sacado mejor nota, pero es que a lo mejor también hubiese sacado peor, ¿vale? Entonces, yo creo que al final lo más importante es que sigas haciendo aquello que a ti te va bien. Y tú sabes cómo hacerlo, porque al final, pues has estado estudiando durante 6 años medicina. O sea, algo tienes que saber sobre estudiar, sobre hacer test, sobre cómo enfrentarte a un examen, hay muchas cosas que tú has ido aprendiendo durante el camino y que has ido adaptando para que a ti te vayan bien. Y me parece muy importante tener en cuenta que en algunas ocasiones no tienes por qué seguir a todo el mundo solamente porque todo el mundo va por un camino. Es que a lo mejor a ti te va mejor otro. Y yo creo que sobre todo en este proceso tan complicado como es el MIR, donde intentan homogenizarlos a todos para que pasemos todos por el mismo recorrido, es muy importante tener esto en cuenta, ¿vale? Y nada, con esto termino este vídeo, espero de verdad que os haya gustado y nos vemos muy pronto en el siguiente.